Buenos días, buenas tardes para todos, hermanos y hermanas, en este siguiente programa de una liturgia para la vida. Este lunes 24 de enero comenzamos la tercera semana que se abrió ayer con el domingo 3 ordinario. No se nos debe de olvidar que por un lado está el calendario civil y por otro lado está nuestro calendario litúrgico. Y valga esta expresión que iniciamos el año litúrgico porque precisamente Lucas hoy inicia la evangelización iniciada en su evangelio con el capítulo 1. Previamente a esto, que vamos a abordar las lecturas del domingo, hay que tener en cuenta la cultura, los tiempos, mas también la liturgia judía en el tiempo del Señor. Primeramente, hay que ver en la lectura primera de Nehemías que precisamente nos está presentando que con Esdras hace la lectura de el Pentateuco, ya cimentados en Jerusalén, que previamente 70 años habían pasado de exilio en Babilonia y regresan a Jerusalén para construir la ciudad, pero también para poder recordar, como lo está haciendo ahora la lectura que nos está relatando ese momento, acerca de la ley o la Torá, explicada por un lado y leída por otra, desde el amanecer hasta el mediodía. Hay que entender que la Torá, ya le hemos hablado en otro momento, viene siendo los 5 primeros libros, que precisamente Génesis, la creación, Éxodo, la salida de Egipto y su liberación, el Decálogo, luego viene la segunda ley, el Deuteronomio, el Levítico, que nos habla precisamente de las cosas litúrgicas y del templo, y finalmente Números, que nos habla precisamente de estar ya asentado como un pueblo en la tierra prometida. Esto va a ser lo de siempre en las sinagogas. Deben de tener esto junto con los salmos, la lectura de la ley, cualquiera de estos 5 libros, que siempre les van a taladrar, en pocas palabras, para entender que Dios les escogió para ser un pueblo diferente y luz para los demás, que en lo futuro tu descendencia será como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Vámonos al Evangelio.
El Evangelio precisamente de eso nos está hablando. Que precisamente Jesús entra a la sinagoga. Ahora veamos la liturgia judía. Como decíamos hace rato, eran salmos, era la ley o la Torá. Después venía, no se niega, la oración y las alabanzas de nuevo. Y quedaba como recopilación al final de que uno de los laicos o no levitas o cualquiera que estuviera allí pudiera agarrar un libro, a la vez exponerlo con su interpretación sobre él, que es el caso de Jesús, que nos está relatando. Después de la liturgia judía, viene este libro de Isaías que está pintando la figura del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Que Él va a ser el definitivo que va a guiar precisamente ese nuevo pueblo. Y para esto tenemos precisamente al final del Evangelio una lectura citada precisamente de Isaías, que precisamente dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Una buena noticia, que es lo que significa el Evangelio: la liberación a los oprimidos, los ciegos que van a ver, y anunciar el año de la gracia del Señor. Esto precisamente viene siendo ya lo que tiene que hacer y realizar ese Cristo, ese Mesías, ese Salvador, en el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús. Y aquí, precisamente al final, está una situación que dice precisamente, por un lado dice que se sentó y comenzó a explicar, y hoy se ha cumplido esto. Hoy ya llegó esta noticia para todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Continuamos con este segundo segmento y nos quedamos en el anterior
de que el Señor Jesús se sienta y afirma: hoy se ha cumplido esto, diciéndonos y aclarándonos que comienza el reino, que en otro momento va a decir: el reino de Dios está entre ustedes. Ya con Él comenzó. Y para nosotros mayor entenderlo, vámonos a la segunda lectura. La segunda lectura de Pablo a los Corintios, continuando la de la semana pasada, nos está hablando de una figura muy utilizada en aquel entonces de Pablo, una figura humana que nos habla de los órganos y miembros de cada cuerpo, que aunque sean tanto el importante como el insignificante, todo sirve para el cuerpo. Pero también nos da otra aclaración, que debe de estar a la vez el cuerpo, como los miembros y los órganos, deben de estar unidos a la cabeza. Regresemos a los órganos y miembros. Cada uno de estos miembros o órganos que tenemos en nuestro cuerpo tienen una tarea especial, una misión, tanto importante o, como decimos, órganos vitales y órganos un tanto no tan vitales. Pero aún los menos importantes aún son necesarios, porque también nos recuerda que si ese órgano, miembro pequeño, no tan importante, tiene alguna deficiencia, todo el cuerpo también la padece. Y veamos, vamos a poner un dolor de cabeza, una muela, una uña, nos duele. En cierto momento nos descuidamos, pero cuando los utilizamos, ahí viene nuestra reacción y dolencia. Todos necesitamos, desde los más pequeños hasta los más grandes e importantes y principales. ¿Y esto qué quiere decirnos en la vida o para nosotros? Que en este caminar de la vida, de nuevo continuando con la semana pasada, tenemos una especificidad, una tarea, una misión. Y esta tarea, misión, don, carisma, inspirado, dado por el Espíritu Santo, es de nuevo para el bien de la comunidad. Y ya seamos importantes o no tanto, necesitamos aún de esos y de ellos. Regresémonos al Evangelio. ¿Y el Evangelio qué nos está diciendo? A los pobres, a los afligidos, a los desamparados, a los ciegos, y vengo a traerles la liberación o el año jubilar, el año de la gracia. ¿Y eso qué quiere decir? Veamos el año jubilar en el pueblo judío, de nuevo. Y era que todos regresaban a su hogar
aquellos de deudas expulsados, los que estaban en la cárcel liberados y las deudas zanjadas, perdonadas, para hacer y convivir siempre de nuevo como un gran pueblo que había perdido. Regresémonos a la primera lectura. Esto lo habían perdido estando en el exilio en Babilonia. Y ahora, ya en la tierra prometida, con la Torá, hasta ellos dicen ese amén. Y amén, esto es lo sólido, esto es lo firme, esto es lo esencial para configurarnos en un pueblo querido por Dios. Esto pues, vámonos a la segunda lectura. Todos somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Aunque tenemos nuestras responsabilidades, misiones y tareas, primera parte del Evangelio. Ilustre Teófilo. Teófilo no quiere decirnos un nombre específico, personal e individual, sino quiere decir Teos, Dios, y Filos quiere decir amigo, quiere decir aquel, diríamos hoy, un fans que me agrada a Dios. Y eso es el bautizado y bautizada. Que debemos nosotros de tener esta preferencia dentro de nuestra iglesia y aún fuera de la iglesia, debemos de dar bastante testimonio en estos y estas, hermanos y hermanas afligidos, menores, huérfanos y pobres, como lo hizo el Señor. Y diría Pablo, siendo rico, se hizo pobre, para hacernos ricos con su pobreza. Vamos a dar un espacio más y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo ahora las papeletas de la liturgia que estamos revisando cada semana y nos van ayudando más a ir entendiendo precisamente lo que estamos cotidianamente celebrando. Número 1, historia. De acuerdo con San Justino, ¿qué es lo que tiene consecuencia y se prolonga en la vida? Respuesta: la Eucaristía. Aquí debemos de tener presente que San Justino
lo veíamos en otro momento, es un filósofo que escribió en la primera mitad del primer siglo de nuestro cristianismo, cuando precisamente arreciaba la cuestión de la persecución y los martirios, como también el poderse esconder para no ser martirizado y dar muestras de la fe. San Justino, pues, es el que escribe acerca de los cristianos para defenderlos. Ahora, basándonos en la pregunta, ¿qué tiene consecuencias y se prolonga en la vida? La Eucaristía, la misa. La misa se celebra desde el Señor Jesús, cuando la instituyó, hasta nuestros días, ininterrumpidamente, al diario. Pero sobre todo aquí hay que entender que nos obliga en conciencia poder asistir, no está de más recordarlo, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, que precisamente viene siendo uno de los mandamientos de la Iglesia. Se prolonga hasta nuestros días, pero también nos ayuda a responder a ese llamado a una respuesta en nuestro ser cotidiano. Número 2. ¿Bajo qué aspectos se debe explicar la liturgia? Teológico, histórico, espiritual, pastoral y jurídico. Para poder entender mejor esto, debemos nosotros de irnos a profundizar o darle una desempolvada a la Constitución, este Sagrado Concilio, llamada más en nosotros los sacerdotes y religiosas Sacrosanctum Concilium, que tiene la característica de ser dogmático y normativo. Regreso. Número 2. ¿Bajo qué aspecto se debe explicar la liturgia? Aspecto teológico, dogma, historia, porque ha habido varios ritos y han ido precisamente unos desapareciendo y otros reapareciendo o apareciendo. Pero siempre es lo básico, la teología, la historia, no se niega, de 2022 años que estamos iniciando. Espiritual, en razón, como dice en otro momento la carta a Constitución, del Papa, la liturgia, la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana y de toda acción pastoral. Fuente y culmen de toda realización y vida pastoral. Pastoral sigue el otro criterio que debe de ayudarnos precisamente, valga decir lo que comenté,
centro y culmen de la vida y de lo pastoral. Y jurídico, que hay sus normas, que no debemos precisamente de minimizarlas y no tenerlas como importantes, o que sí nos debemos de sujetar a ellas. Siguiente. Magisterio. ¿Qué se han de tener en cuenta al organizar los ejercicios piadosos? Respuesta. Los tiempos litúrgicos. Valga decir ahorita, segmento primero, que estamos iniciando ayer el tercer domingo ordinario. El color verde, usar las flores, usar las velas. Estamos creciendo y madurando en nuestra fe. Dentro de poco vendrá suspender el tiempo ordinario para precisamente entrar en el tiempo de Cuaresma, con clásicamente el miércoles de ceniza. Y así seguirá la Pascua, de nuevo tiempo ordinario. Los tiempos litúrgicos. Número 5. ¿En qué celebración se postra, rostro en tierra, el sacerdote? Respuesta: el Viernes Santo. Recordando, el Viernes Santo no hay Eucaristía, no hay misa. Solamente hay la celebración de la palabra, con la ampliación de la pasión del Señor, la adoración de la cruz. Y iniciando esta celebración, el sacerdote llega, el obispo llega de la manera más sencilla. Inclusive no porta el báculo, no porta la mitra. Y se postra rostro en tierra. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento. Estamos viendo las papeletas y la pregunta ahora es: ¿qué lectura bíblica no ha de leer el lector? Lector instituido, claro, como también los que ayudan a hacer las lecturas. Esos son personas preparadas que nos ayudan a hacer las lecturas, pero también en sí hay un ministerio para los laicos instituido, ya sea que sea transitorio, como es el caso del seminario, y hay otro que es definido en cierta manera y es dado al hombre, a la mujer, para que precisamente tengan esta institución.
Y el lectorado, así se llama este ministerio, no solamente es para leer en la asamblea litúrgica, en la misa, sino también el lector es aquella persona preparada en la cuestión religiosa, en la teología, eclesiología y cristología, sobre todo, sin negar también la liturgia, para que pueda colaborar con el sacerdote o el equipo pastoral a dar cursos un tanto más fuertes, como es la escuela de laicos, o también pudiera decirse una preparación para los ministros, como también para los presacramentales. Pero cualquier lector, ya digamos, no debe de leer el Evangelio. Esto está reservado solamente, por un lado, para el diácono y por otro lado, presbítero y el obispo. Ministros ordinarios. Aparte están los extraordinarios. Número 6 y último. ¿A qué se debe exhortar, sobre todo los familiares del difunto, a que participen en el sacrificio eucarístico ofrecido por el pueblo? A comulgar. Esto lo debemos de tener bastante presente, porque desafortunadamente se piden misas y misas por él o la difunta, pero a veces ni asistimos. Y otras veces, como es el caso del cuerpo presente o exequias, que ni siquiera comulgamos. Y esto no muy lo tenemos en cuenta. Vamos ahora a pasar a los santos de esta semana. El primero de ellos viene siendo San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, 1567-1622. Descendiente de familia noble, nació en el castillo de Sales. Educado por los jesuitas, hizo sus estudios de Derecho en la Universidad de Padua. Después se ordena sacerdote en 1593, dedicándose a las labores pastorales como sacerdote y después como obispo de Annecy en 1602. Su apostolado fue su lucha contra los calvinistas. Ya sacerdote, dirigió todo su empeño a dialogar con ellos. Su esfuerzo lograron atraer al catolicismo a la mayor parte de la población. Un segundo frente de su actividad fue la reorganización de la pastoral en su diócesis, a través de visitas, predicación, enseñanza del catecismo, reforma de los religiosos y el clero. Con ayuda de Santa Juana de Chantal, fundó la Orden de la Visitación, destinada a la perfección de las religiosas y a la enseñanza de la juventud. Otra tercera faceta fue la dirección espiritual. 11 volúmenes de cartas a toda clase de personas y estados hacen de él maestro y director espiritual de la paciencia, bondad y comprensión. Completa su ministerio pastoral
con su obra escrita, la introducción a la vida devota y el tratado del amor de Dios. La verdadera devoción, alimentada por la oración y los sacramentos, con el ejercicio de pequeñas virtudes, nos dirá para nosotros: doctor y maestro de la Iglesia, 1877, nombrado patrono, modelo de escritores y periodistas, vivió y enseñó el humanismo de la esperanza, todo referido al amor, por el amor, en el amor y de amor a la Iglesia de Dios. Ahora vamos a ver el siguiente santo, que es 25, el día 25, no se nos olvide que es la Pascua de Don Samuel, y también allí conmemoramos no solamente su muerte o su paso a la otra vida, sino también viene siendo que ese día también se ordenó como obispo de San Cristóbal. Pablo, apóstol, su conversión, apóstol de los gentiles. Pablo de Tarso, su conversión la vemos en los Hechos de los Apóstoles. Hecho de conversión de San Pablo, adquirió este modo una relevante fundamental. Desde el siglo XI, de perseguidor, se convirtió en instrumento elegido y propagador de su gloria. El antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes quería destruir. Hacemos un pequeño espacio breve y regresamos. Continuamos en este último segmento que lo tuvimos que interrumpir por cuestión de tiempo. Estábamos hablando acerca de la conversión de San Pablo y es una celebración dentro de nuestra iglesia latina o también occidental. Continuamos con esta reseña de San Pablo en su conversión. Predicar el Evangelio no fue para Pablo un orgullo, sino un deber. Esta fiesta está vinculada hoy al movimiento de oración a todas las iglesias por la unión de los cristianos. Ser testigo de la verdad de Cristo. Vamos ahora a otro santo. En este caso nos toca ver a Tito y Timoteo. ¿Qué podemos decir de
Timoteo. Posiblemente partió de entre nosotros en el año 97. Timoteo procede del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay 2 cartas a él, hijo de un padre gentil y de una madre judía, llamada Eunice. Nació en Listra, Asia Menor, conocedor de la Escritura desde muy joven, circuncidado por el mismo Pablo por temor a los judíos. Aparece esto en Hechos 16:3. Parece, como su seguidor, discípulos siendo a veces representante en misiones importantes de Tesalónica, Corinto y Éfeso. Debió de compartir su prisión con el apóstol. Lo considera como el primer obispo de Éfeso. Pablo lo tenemos en 2 cartas de las llamadas pastorales, primera y segunda Tito. La primera se le reconoce como el gran pastor para combatir los enemigos de la fe y de la fe cristiana. La segunda es un llamado vibrante y apasionado a la fidelidad y fortaleza. Todo parece indicar que murió en Éfeso en el año 30. Vamos ahora a ver a otro santo, Santo Tomás de Aquino, 1226-1274. Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Angélico, nació en el castillo de Rosaseca, en hoy Nápoles, de noble familia. Hizo sus primeros estudios en la abadía de Montesino. Estudió en Nápoles, donde ingresó con los dominicos en 1243, contra la voluntad de su padre, quien lo encerró en el castillo durante 15 meses, para poder olvidar esta locura. En 1248 estudió en París con Alberto Magno. Su docencia en Soborna. Tomás y sus compañeros franciscanos, como San Buenaventura, fueron objeto de la ira y de las inventivas de los canónicos y maestros seculares, y suprimida su facultad de enseñar. En 1269, en su cátedra teológica de la universidad, los últimos años de su vida, 1272 al 74, lo dedica a la Universidad de Nápoles, donde comenzó como estudiante. La búsqueda de la verdad le llevó a la síntesis de la fe, la razón, la filosofía y la teología. Sus obras, Summa Theologica, contra los gentiles. Sabía la Biblia de memoria. Su curiosidad era insaciable, distinguiéndose por el respeto a la opinión de los demás, su capacidad crítica y por su creación y elaboración de síntesis, siempre sumergido en una oración y contemplación profunda. El Papa Pío V lo declara doctor de la Iglesia en 1567. Declarado patrono de todas las escuelas católicas en 1880. Seguimos con otro santo,
que viene siendo San Juan Bosco, 1815-1888. Padre y maestro de jóvenes, nació en un pueblecito del norte de Italia, 1815. Huérfano de padre, a los 2 años, recibe una educación esmerada y humana como cristiana de su mamá Margarita, vinculada más tarde a su obra. Entró en el seminario a los 20 años, gracias a la caridad de la gente que le compró vestidos y zapatos. Ordenado en 1841, se entregó de lleno a la educación de los jóvenes. Fundador del primer oratorio para jóvenes. Fue creciendo su obra con talleres artesanos, profesionales, escuelas de artes y oficios para jóvenes obreros. 20 años después, su número era 1 millar, de entre ellos lo más popular de Italia. Fundó la piadosa Sociedad de San Francisco de Sales, aprobada por la Iglesia, complementando así su obra. La cooperación también tuvo de las hijas de María Auxiliadora, salesianas. Las 3 instituciones perseguían la educación humana y profesional de la clase obrera, basada en la razón, la religión y la afabilidad. Don Bosco inicia su misión de conquista a los jóvenes y emigrantes de América Latina. Desde allá, Europa pudo sostener a ellos y guiarlos desde su lugar de origen. Su mayor estima y popularidad por parte de los católicos y no católicos. He prometido a Dios que daré este mi último aliento por mis jóvenes. Hasta aquí, hermanos y hermanas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde, feliz día para todos.